Buenas tardes, bienvenidos todos otra vez. Gracias por su participación y por su puntualidad. Siguen incorporándose más participantes. Mientras tanto, vamos a dar paso a la siguiente actividad, que es un conversatorio organizado por los estudiantes de las distintas instituciones participantes y organizadoras de este evento. Dejo el micrófono a Karime López, que nos va a introducir y presentar el tema y a los ponentes de la siguiente actividad. Adelante, Karime. Gracias, doctor. Buenas tardes. Pues este conversatorio lo preparamos con compañeros de la Universidad de Guadalajara y de hecho a continuación nuestro compañero Pedro Moreno, quien es estudiante de doctorado de la UDG, va a presentar los diálogos que hemos preparado para hablar de este tema tan importante que es el cerebro social. Vale la pena decirles que trataremos de hacerlo en un lenguaje muy divulgativo y como si fuera una charla coloquial, y al final vamos a tener la participación de quienes tengan dudas o comentarios al respecto. Adelante, Pedro, y bienvenidos, compañeros. Muchas gracias, Karime. Bueno, pues primero agradecerle a todos los compañeros del 5 y en especial a Karime, que es la responsable de esta actividad, por permitirme participar como moderador en la misma. Y bueno, como ya mencionó Karime, yo soy estudiante del doctorado en Cognición y Aprendizaje del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, como saben, este conversatorio se enmarca dentro de las actividades de la Semana del Cerebro, organizadas por el 5. Y bueno, quería celebrar, ¿no? Además de que está cumpliendo con su principal objetivo de divulgación científica, pues que ha servido también como un espacio de encuentro entre los académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del 5, y los estudiantes del 5, y también con los académicos y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en especial con los compañeros del CUCH y con los compañeros y profesores de ECUNORTE. Entonces estoy seguro que este encuentro se va a seguir cultivando con más actividades de colaboración en un futuro. Y bueno, como mencionaba Karime, hemos decidido realizar este conversatorio como una charla que sostendrán varios estudiantes de posgrado y lo hemos organizado en 2 diálogos. Un primer diálogo que versará respecto al cerebro y la moral, y un segundo diálogo que será al respecto del cerebro y los organismos sociales. Nos encantaría que las demás personas que veo aquí conectadas ahora en Meet y algunos que estén viendo el video a través de Facebook también puedan participar, por lo que los invitaríamos a dejar sus preguntas o comentarios, ya sea en el chat de Meet o ahí en la página en la que se está transmitiendo el video, el fanpage del 5 en Facebook. Al final, pues habría un espacio para plantear sus preguntas a los compañeros expositores. Y bueno, a continuación me permitiré presentar brevemente a los participantes de nuestro primer diálogo respecto al cerebro y la moral. Nos acompañan para tratar este tema Gabriela Pérez Paz, quien es egresada de la licenciatura en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus principales intereses son la filosofía de la mente, filosofía de la psiquiatría y filosofía de la ciencia. Desde hace algunos años se ha enfocado el estudio de la neurofilosofía, teniendo como puntos de estudio la relación entre las enfermedades mentales, la conducta, las experiencias en torno a las alucinaciones. Actualmente ella es estudiante de la maestría en Ciencias Cognitivas del 5. Y nos acompaña también mi compañero Jonathan Isaac Flores Asensio. Él es licenciado en Filosofía y maestro en Estudios Filosóficos por la Universidad de Guadalajara. Actualmente estudia el doctorado en Cognición y Aprendizaje en esta misma casa de estudios, donde desarrolla una investigación sobre los fundamentos cognitivos del juicio moral. Bueno, para dar pie a este diálogo, vamos a iniciar con una pregunta al respecto de si los humanos somos buenos o malos por naturaleza. Entonces, le cedo el uso de la voz a Gabriela, inicialmente. Gaby. Hola, mucho gusto. Gracias por este espacio, gracias por la presentación. Y bueno, agradezco también por poder compartir este espacio con Jonathan. Bueno, sobre esta pregunta, ¿no? Si somos
digamos, por naturaleza, buenos o malos? Me gusta mucho esta pregunta, me gusta porque permite precisamente ver como distintas áreas en las que se puede trabajar esta pregunta. Y el fundamento de la moral siempre ha sido un problema como muy clásico de la filosofía, ¿no? Entonces tenemos a muchos filósofos que se ocupan desde áreas, pues digamos, de precisamente esto, abordar qué es lo que somos por naturaleza, pero hay otra área en la que se puede estudiar, que es la que yo estoy trabajando, que es neurofilosofía. Entonces, aquí lo que vemos es un cambio de paradigma, ¿no? Ya no preguntamos, más bien ponemos en cuestión cuál es la validez de preguntar por la naturaleza de algo, ¿no? Tal como la naturaleza de lo moral. Entonces, en este sentido, creo que al hacer un cambio de perspectiva permite ver que ya no hay una compatibilidad de términos al preguntar sobre la naturaleza de lo moral, y esa sería mi postura, que no somos buenos o malos por naturaleza, ¿no? Sino que la moralidad sería, pues estaría asociada precisamente con una evolución de las conductas sociales, y podría demarcarse en cuatro aspectos, que el primero sería sobre las conductas y cómo se han modificado en torno al cuidado de los otros, de la especie, sobre sistemas de apego, además, también el aprendizaje de prácticas sociales y, por último, esta capacidad para reconocer actitudes o estados psicológicos de los otros, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va proporcionando un sentido de moralidad, más allá de pensar si nosotros somos buenos o malos por naturaleza, ¿no? Sino que ahora la pregunta es precisamente eso, cómo somos, cómo nos comportamos en torno a una comunidad específica, en torno a los otros, y ya no hablar en ese sentido de individuos que son o no buenos o malos. Muchas gracias, Gaby. Jonathan, ¿quieres responder a esta pregunta también? Gracias, Pedro. Un saludo a todos. Pues sí, decir un par de cosas, digamos, en la misma línea que Gaby. La pregunta sobre si somos buenos o malos por naturaleza, pues es una pregunta sumamente compleja y tiene, pues un montón de presupuestos ahí, ¿no? Es decir, habría que preguntarse también acerca de qué son el bien y el mal, por ejemplo, en principio, que son discusiones fundamentalmente filosóficas, ¿no? Pero que ahora desde el ámbito de las neurociencias se están recogiendo, y concretamente hay una disciplina llamada neuroética, entendida como neurociencias de la moral, pues, o de la conducta moral, que estudia estas cuestiones, ¿no? Entender, digamos, estas nociones del bien y del mal es algo que ha tratado de hacer la filosofía desde siglos atrás, ¿no? Y hay como dos posturas que podemos ubicar perfectamente bien en Rousseau, por ejemplo, con esta idea del buen salvaje, ¿no? Como estas comunidades de sujetos que están, digamos, al margen de la civilización y que por lo tanto serían más cercanos a la naturaleza y que demuestran, digamos, actitudes morales de altura, ¿no? Muy elevadas, comparadas con las actitudes morales que tienen que ver con sujetos que están inscritos dentro de civilizaciones que desde Occidente se consideran elevadas, pues, ¿no? Entonces está esta postura que afirmaría que somos buenos por naturaleza, ¿no? Por otro lado está la postura de Hobbes, por ejemplo, o de Maquiavelo, que dirían que no, que más bien somos malos por naturaleza, y eso precisamente justifica la existencia del Estado, ¿no? Como un ente regulador de la conducta que nos va a proteger a los unos de los otros porque somos malos y somos peligrosos para nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, bueno, desde las neurociencias y con una perspectiva evolutiva, como lo planteaba Gaby, pues podemos ver que hemos ido desarrollando evolutivamente ciertos comportamientos que son, digamos, favorables a nuestro desarrollo, pues, como especie,
y que van a promover cierto tipo de actitudes que luego vamos a calificar moralmente, ¿no? Pero quisiera esperar a las siguientes preguntas para profundizar en eso. Gracias. Y entonces vamos a la siguiente pregunta. Si desde esta perspectiva evolutiva que ustedes plantean, ¿la moral es innata o es desarrollada socialmente? Gaby. Sí. Bueno, dentro de esta perspectiva se vería que no hay algo tal como una moral innata, ¿no? Sino que esta pregunta es un poco, digamos, como pues truculenta, porque plantea, por un lado, lo que podemos pensar clásicamente como innato, ¿no? Que es que nosotros estamos configurados de un modo predeterminado de ser. Y por la otra parte, innato podría también tomarse con suficiente claridad conceptual para pensar que tal vez estamos pensando que más bien estamos hablando de algunos patrones de conducta que pueden derivar en conductas morales, ¿no? Pero bueno, entonces ahí quedaría como hacer una precisión conceptual. Y entonces, bueno, vamos a la segunda parte de la pregunta. Si la moral no es innata en ese sentido, yo pienso que más bien, y estos paradigmas se centran hacia una moral que se va aprendiendo en grupo, ¿no? Si pensamos en reglas morales como una ampliación del cuidado, no solo de uno mismo, sino de los demás, vemos entonces que esto tiene que ver con reglas de convivencia, con reglas de preservación y, bueno, con estadios que se despegan de este supuesto innatismo de las conductas morales. Además, aquí habría que tener cuidado de pasar de una observación de hechos, es decir, de lo que es, de las conductas morales que podemos tener, hacia lo que debería ser, ¿no? O sea, no podemos hacer como este traspaso de lo observable, de los hechos observables, de las conductas morales, hacia cómo es que deberían ser. Entonces, este aspecto normativo de las conductas morales debe estar también mediado por precisamente el contexto social y conductual de de la forma en la que los individuos están insertos en sus comunidades. Entonces, sí, se aprende socialmente mediante el aprendizaje de estas prácticas y mediante la integración en grupos. Jonathan, si quieres ampliar la respuesta. Sí, gracias, Pedro. Bueno, voy a empezar hablando nada más mencionando a un autor, a Steven Pinker, que tiene un texto en el que se pregunta acerca de la naturaleza humana, ¿no? Y sobre todo está dentro del debate de si el ser humano es algo que se construye de forma social y claro, que se enfrenta a una realidad que es a su vez construida socialmente, o si efectivamente existe una naturaleza humana que determina al ser humano, no nada más en el sentido fisiológico, en términos evolutivos, claro, sino también en el sentido conceptual, ¿no? Y en el sentido de su relación con la realidad. Entonces, él, al final de cuentas, toma la postura de que la realidad no es meramente construida, sino que existen unas bases evolutivas que nos determinan para relacionarnos con ella, y que la naturaleza humana también abarca la parte conductual del ser humano. Es decir, estamos en cierta medida biológicamente determinados, y esto incluye algunos aspectos conductuales, y la moral estaría dentro de estos aspectos, ¿no? Entonces es un debate muy interesante que opone un paradigma vigente, que es el constructivismo social, con una perspectiva para plantearla en términos de diametralmente opuestos, claro, una suerte de determinismo biológico. Yo, en este sentido, me posicionaría más del lado del determinismo, en el sentido moral, claro, en la medida en que hay ciertas disposiciones biológicas ya de factura,
¿no? Que nos van a... Y esto, claro, tiene que ver con la semana del cerebro, en el sentido de que hay ciertas áreas cerebrales que operan para ayudarnos a tomar cierto tipo de decisiones, entre ellas decisiones morales, ¿no? Ahora, ¿cómo responder a esta pregunta de si estamos determinados de forma innata, biológica, para ser morales? Pues hay varias formas, ¿no? Una es desde la primatología. Tal vez ahorita Gaby nos quiera hablar de esto un poquito más a fondo, asumiendo que si otras especies muestran comportamiento moral, entonces podríamos decir que si hay componentes biológicos ya de factura que determinan nuestra conducta, dado que para esas otras especies no estaría el componente de la cultura como el espacio dentro del cual se construye la realidad y por lo tanto también las concepciones morales que tenemos, ¿no? Y lo que se ha observado es que sí hay conducta en otras especies que nosotros entenderíamos como conducta moral, ¿no? Por otro lado, se han hecho estudios también con bebés de meses o días de nacidos en los que se les dan estímulos que pueden ser juzgados moralmente y los niños finalmente terminan, digamos, prefiriendo, o sea, para no alargar el asunto y describir el experimento, pero los niños efectivamente muestran preferencia por sujetos que tienen conductas prosociales que por sujetos que no tienen conductas prosociales, que podríamos entender como que preferirían sujetos que son buenos, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, a sujetos que no lo son. Entonces, esto también se utiliza como un argumento para decir que ya tenemos una estructura moral innata, ¿no? Gracias, Jonathan. Bueno, en el sentido de estos componentes neurobiológicos que menciona Jonathan, hacia allá íbamos con la tercera pregunta, al respecto de cuáles son las áreas que tienen injerencia en el comportamiento moral, cuáles serían estos componentes. Sí, bueno, también para retomar un poco lo que mencionaba Jonathan sobre estas conductas morales en animales no humanos, ¿no? Es importante ver y notar cómo en este cambio conceptual hay una ampliación del concepto de moralidad y tiene que ver con el bienestar social, ¿no? En el momento del nacimiento todavía no están como listos para navegar por el mundo por sí solos. Entonces, sistemas de crianza compartidos como la alocría precisamente fortalecen estos vínculos de apego, ya no solo con una línea directa en el linaje, ¿no? Sino con los demás de su especie, que pueden ser más bien, digamos, tíos, hermanos, etcétera, ¿no? En un sentido conceptual. Entonces, eso me parece importante remarcarlo. Y también, ahora ya abordando hacia la pregunta concreta, hay recientes estudios sobre el papel muy importante desde el nivel, digamos, químico hasta el nivel estructural de los cerebros y su relación con la moral. No, precisamente está esta hipótesis de la oxitocina, ¿no? Que juega un papel fundamental en estos sistemas de apego y sobre el papel de la ínsula en la configuración de uno mismo, ¿no? En la configuración del yo está presente esta área. Entonces, lo que sucede es que al estar ya hablando de este nivel anatómico, podemos ver que si hay un correlato, ¿no? Evolutivo de cambios estructurales en el cerebro a nivel químico y anatómico. Entonces, por mencionar, serían esos dos, ¿no? El papel importante de la oxitocina, el papel de la ínsula en la configuración del yo y la ampliación de las conductas morales hacia los demás, y tal vez por ahí pues la corteza prefrontal, ¿no? Que sabemos que pues es en última instancia algo de lo que posibilita esta complejización de las conductas sociales.
Bueno, voy a hacer un par de comentarios en relación con lo que habíamos dicho, para hacer un par de precisiones, y luego ya voy sobre la pregunta, ¿no? Se me había pasado a decirles que el texto de Pinker se llama la tabula rasa, ¿no? Y de lo que habla es o sea, la pregunta es si venimos en blanco, ya traemos ciertos contenidos o determinaciones, ¿no? Y más o menos de ahí surge pues la idea que yo les planteaba, además de otros autores que han hablado de esto desde las neurociencias, como sobre todo Joshua Green y Jonathan Haidt, pues. Otra cosa que tiene que ver con esto y que Gaby mencionaba es el asunto de la falacia naturalista, ¿no? Es decir, de asumir que dado que hay ciertas conductas, por ejemplo, decir que la violencia es una determinación biológica, y que se diga esto desde la neurobiología, por ejemplo, luego se puede interpretar desde otras disciplinas como una justificación de la violencia, ¿no? Y no es así. O sea, desde las neurociencias lo que se hace es describir lo que de hecho ocurre, pues. Pero eso no implica que del hecho de que ocurra se derive que así deba de ser, ¿no? Entonces me parece una distinción importante. Lo que sí podemos concluir es que no podemos negar esas determinaciones biológicas para poder trabajar en ellas desde el conocimiento de las mismas, ¿no? Otra cosa que quería precisar es que desde el innatismo, pues en este sentido, o desde la concepción de la naturaleza humana como biológica, no se niega la participación de la cultura en el desarrollo moral, pues. Es decir, tenemos ciertos condicionamientos biológicos que derivan o resultan en conductas morales, pero que éstas se pueden o no activar o pueden o no operar según el contexto, pues. O sea, hay estudios en los que se toman sujetos que suelen ser no cooperadores o violentos, y se ponen en un contexto donde la mayoría de la gente es cooperativa y resultan cooperadores, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, o sea, hay un papel muy fuerte de la cultura en la cuestión moral, pero esta no podría darse si no hubiera componentes biológicos de factura, ¿no? En relación con el papel del cerebro, bueno, desde el ámbito que yo estoy haciendo mi investigación, que es desde el juicio moral, hay una distinción entre, o sea, se trabaja con dilemas morales, ¿no? Por ejemplo, seguramente ya lo conocen, el dilema del tranvía, que consiste en que va un tranvía desbocado a toda velocidad y sin frenos, ¿no? Entonces está dirigiéndose hacia un lugar donde hay 5 personas trabajando y hay una palanca frente a ti. Si activas esa palanca, entonces el tranvía se desvía hacia otro riel donde hay solamente una persona trabajando, ¿no? Entonces, si activas la palanca, muere una persona, y si no la activas, mueren 5, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que harías? Dado que está planteado de esta forma el dilema, entonces Joshua Green lo consideraría un dilema impersonal, ¿no? Porque no hay un daño directo a la persona, sino que el daño a la persona que está sola trabajando por allá se entiende como una consecuencia del acto de jalar la palanca, pero no hay agencia, pues en el sentido de, si yo la jalo, no siento que yo la estoy matando, ¿no? Entonces la mayoría de la gente contesta que sí jalaría la palanca. Pero si cambiamos el dilema y en lugar de esta estructura decimos que el tranvía va a toda velocidad y tú estás en un puente peatonal que está por encima de la vía, donde hay una persona muy grande de tamaño, la pregunta es, claro, si tú avientas a esa persona, detiene el tranvía, ¿no? Y se salvan las 5 personas que están trabajando. Si no la arrojas,
entonces mueren las 5 personas. La pregunta es si lo arrojarías o no. La mayoría de la gente, aunque hayan contestado que sí a la primera versión, contestan que no a esta segunda versión, aunque en términos cuantitativos es lo mismo, o sea, las consecuencias son las mismas. Muere una persona en lugar de 5, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, lo que dice Joshua Green es que el primer dilema sería impersonal, porque no hay agencia de la acción, y el segundo sería personal. Entonces, con estudios de resonancia magnética, lo que se ha visto es que cuando expones a sujetos a la primera versión del dilema, se activan áreas cerebrales que tienen que ver más con el cálculo, ¿no? Como la corteza prefrontal, pues, y áreas que están por ahí. Cuando los expones al segundo caso, se activan más bien áreas cerebrales subcorticales que tienen que ver con las emociones. Entonces parece ser que está disociado, es decir, para algunas cosas decidimos racionalmente y por lo tanto la gente suele escoger la opción de un principio utilitarista, ¿no? Que mueran menos personas, o sea, 5 vidas valen más que una. Pero para el segundo caso, como si hay agencia, o sea, yo sentiría que yo estoy matando a la persona, entonces no lo decido con el cálculo, con la razón, por decirlo de alguna forma, sino más bien con la emoción, con el sentimiento, con la intuición, ¿no? Y entonces siento de entrada una aversión a hacerlo y decido no hacerlo, pues. Entonces hay una disociación ahí que se corresponde en términos del área cerebral que muestra más actividad con el tipo de respuesta que doy, ¿no? Lo cual es, pues, muy interesante. Muchas gracias, Jonathan y Gabriela. Aunque tiene fines divulgativos, el conversatorio, vemos la complejidad, ¿verdad?, de tratar el asunto de la moral desde esta perspectiva más neurobiológica. Bueno, va a haber oportunidad para que contesten algunas preguntas que están muy interesantes aquí en el chat, y para que hagan un cierre, pero vamos a dar paso al segundo diálogo, por el tiempo que tenemos. Y el segundo diálogo será al respecto del cerebro y los organismos sociales, y nos acompañan 3 compañeros de posgrado del 5, me voy a permitir presentarlos. Nos acompaña Karime López, ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en investigación educativa del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAM. Actualmente es estudiante de doctorado también de este Centro de Ciencias Cognitivas en el Laboratorio de Socioneurobiología. Participa continuamente en proyectos de educación ambiental y difusión de la ciencia. Ha colaborado en la radio de su universidad y actualmente es co-host del podcast Científicas Mexicanas, además de tener participación en medios impresos, así como en televisión local y nacional. Es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la Comisión de Educación y Comunicación. En este diálogo también va a participar Jaime Huidobro Dávila. Él es biólogo, egresado del PES Iztacala en la UNAM, y realizó su tesis de licenciatura en la Facultad de Psicología del UNAM acerca del contagio emocional en perros domésticos. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Ciencias Cognitivas en el 5 y también colabora en el Laboratorio de Socioneurobiología, donde trabaja en su proyecto de tesis sobre cuestiones de cognición comparada. Y finalmente, en este diálogo también estará Alicia Quevedo Maldonado. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAM, es diplomada en estudios cognitivos por el 5 y es integrante del Sistema Estatal de Investigadores también del Colegio de Biólogos del Estado de Morelos, AC, y de la Sociedad Mexicana de Histología, AC. Es divulgadora de la ciencia en los programas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y actualmente cursa la maestría en Ciencias Cognitivas, también en el 5. También colabora en el Laboratorio de Socioneurobiología y su trabajo de tesis se titula Influencias del contexto social en la plasticidad del aparato cognitivo de las hormigas. A lo mejor tiene que ver ahí con una de las preguntas que tenemos en el chat.
Y bueno, para vincular este diálogo con el anterior, comenzaremos con una pregunta al respecto de cómo se presenta la moral en otros organismos sociales. Y le voy a dar el uso de la voz a Karime para que sea la primera en abordar esta pregunta. Hola, muchas gracias, Pedro, por la palabra. Ahorita que escuchaba a mis compañeros Gabriela y Jonathan, pensaba en el libro de Darwin, que habla sobre evolución humana, ¿no? Y hablas también sobre la evolución de la moral. Y él, la idea que tiene es que somos de naturaleza moral y que, como lo mencionaba Jonathan, sí está en nuestra naturaleza, y que esta característica la compartimos con individuos que son sociables, porque podemos definir como a un ente moral algo que implica preocuparse por los otros, y esta es una característica de los organismos sociales. La cooperación, el altruismo, tener esta capacidad nos hace ya morales. Obviamente, muchos animales no van a tener todas las capacidades que tenemos nosotros los humanos, ¿no? Para construir nuestro sistema moral, pero por ejemplo, le mencionaba ayer a mi compañera Alicia, ¿no? Por ejemplo, las hormigas que tienen esta separación de trabajos, y hay hormigas encargadas de no solamente limpiar el hormiguero, que quizá ellas no saben que es bueno o malo, como lo mencionaba Jonathan cuando hablaban de definir estas concepciones, pero sí saben que es dañino para cuidar a su colonia. Entonces, creo que estas características sí podemos hacer como el track evolutivo de las características, sobre todo en organismos sociales, ¿no? Y estas características, les digo, están relacionadas con preocuparnos por el otro, que además es una cuestión evolutiva y una ventaja adaptativa, el altruismo, ¿no? Y que además es también una característica que a los humanos que podemos ver no solamente en los humanos, sino en los organismos sociales, las ventajas de ser cooperativos con otros. Los humanos son muy cooperativos, incluso con parientes no cercanos. Usualmente las interacciones que vemos con otros animales es con parientes cercanos, pero los humanos también tenemos esa capacidad de hacerlo incluso con otras especies. Y listo, no sé si mis compañeros quieran mencionar algo sobre esto. Jaime, ¿quisieras ampliar la respuesta? Sí, claro. Bueno, igual, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Y bueno, como mencionaba ahorita Karime, este fenómeno o esta conducta de la moralidad, por mucho tiempo se ha pensado únicamente en el contexto de los seres humanos. Sin embargo, cabría aclarar a qué nos estamos refiriendo con moralidad, ¿verdad? Porque en el caso del ser humano, pues muchas veces los filósofos niegan esta conducta moral en otras especies porque se refieren a la moralidad como que necesita como una metacognición, como exponer los motivos por los cuales se está realizando una acción, lo cual en el caso de animales no humanos, pues evidentemente no es posible. Sin embargo, si vemos a la moralidad en el aspecto de, digamos, más allá de blanco o negro, de si tiene o no tiene, pues podríamos encontrar como una gradación, ¿no? Como un gradiente en el cual podríamos ya encontrar que ciertas especies, sobre todo como mencionó Karime, ciertas especies sociales, pues sí presentan estos códigos que regulan el comportamiento social. Bueno, más allá de los primates, ¿no? Que muchas veces se comenzó haciendo todo tipo de experimentos y pruebas e investigaciones con primates no humanos. Sin embargo, esto creo que ya se ha expandido, como hablaban hace un momento, incluso con insectos, que bueno, por ahí veo una pregunta del doctor Germán, que ya platicaremos también más en detalle, si la prosocialidad y la cooperación son suficientes o solamente son necesarias. Bueno, aquí como una opinión, pues diría que quizá dependiendo de cómo veamos nosotros el concepto, podríamos llegar a una respuesta.
Sin embargo, bueno, como aportación también de lo que yo estoy trabajando en cuestión de cognición canina, existen varias investigaciones en las cuales se ha observado que incluso en los caninos que no son tan emparentados con los seres humanos, pues presentan este tipo de conductas prosociales, conductas de aversión a la injusticia. Me viene a la mente un estudio que hicieron en un laboratorio de Viena, en el cual tenían a dos perritos que les pedían que dieran la pata. Sin embargo, a uno le daban premio cada que levantaba la pata y al otro no le daban premio. Entonces, después de un par de veces, ya ninguno quiso seguir participando, cuando en situaciones normales, cuando están ellos mismos, seguían dando la pata aunque no les dieran premio, pero al estar pues el otro perro ahí presente, de alguna manera se dan cuenta como que no estaban recibiendo la misma recompensa y pues dejaban de responder. Ahora, tampoco habría como que antropomorfizar, ¿no? A veces tenemos ese problema en la cognición comparada de querer atribuir ciertas conductas humanas a otras especies. Sin embargo, pues creo que vale la pena explorar más allá de si es moral o no moral, pues ver qué elementos contiene que nos permitirían llevar a alguna conclusión. No sé si alguien más quiere comentar algo. Alicia, ¿quisieras ahondar sobre esta pregunta al respecto de la moral en otros organismos? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Pues fíjense que hasta antes de llegar al 5, mi área era puramente, soy bióloga, sí, pero mi área era puramente laboratorio, seccionar cerebritos, etcétera, etcétera. Y lo que me llamó mucho la atención, se ríe Gaby, pero es la verdad, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de la maestría de ciencias cognitivas es empatar precisamente esta parte fisiológica, biológica que nosotros tenemos como base, como biólogos, con la parte cognitiva. Entonces, cuando yo llegué al laboratorio de socioneurobiología, y comenzamos a trabajar más bien comencé a empaparme de todas la vida y la conducta de estos animales, insectos sociales, de verdad me quedé maravillada. ¿Por qué? Porque son en un cerebrito súper pequeñito, apenas unos milímetros, se pueden llevar un sinfín de procesos cognitivos tan especializados, ¿sí? Son un modelo perfecto para estudiar las sociedades, las interacciones entre individuos, y bueno, en cuestión de moralidad, pues como comentó Cari, también son un modelo bastante muy bueno, muy complejo para estudiar este tipo de temas, puesto que la moralidad, pues sí, se basa en ayudar al otro y ellas son extremadamente altruistas. Y todas las acciones que toman son en bien de su colonia, ¿no? Incluso prescindir de su propia vida, prescindir de su propia reproducción para aportar y beneficiar a la reproducción y desarrollo de su colonia. Y también algo muy importante de la interacción de estos animales, incluso también puedo ampliar a otros animales sociales, y por lo cual considero yo que también aporta mucho hacia aspectos morales, es el impacto que tiene el ámbito social, es decir, entre ellos mismos, las interacciones entre ellos mismos, que se forma una especie de retroalimentación positiva hacia estas conductas, y conforme más aumenta, ahora sí que la población, digamos, sobre todo en estos animales en el que hay división de trabajo, y conforme va aumentando su población, aumenta la complejidad de interacción entre ellas y tiene que haber una organización más compleja. Por lo tanto, se distribuye más, ¿no? Hay más distribución de tareas, por lo tanto, como digo, se hace un bucle en el que la necesidad de apoyarse unas a otras genera distribuirse el trabajo, genera pues sí, o sea, una retroalimentación también en la evolución del propio aparato cognitivo, porque hay un cambio incluso físico
pudiera decirse, en los cerebros de estos animales sociales al aumentar la complejidad de la interacción, ¿sí? Con otros individuos y con sus tareas. Gracias, Alicia. Me parece que Karime quiere agregar algo. Sí, además de un comentario, es un comercial para invitar a los que no vieron las cápsulas que se transmitieron durante la primera parte de este evento. La cápsula de ratas empáticas de nuestra compañera Ivette Gómez precisamente habla de estas características y algunos experimentos que se hacen con ratas. Y de hecho, un experimento muy importante es cómo las ratas reaccionan a estímulos dolorosos de otras ratas, ¿no? Evitan que las otras sufran. Y este es un trabajo sobre conducta empática de Church y de ahí inicia esa línea. Entonces, para los que no han visto, vayan a verla en el canal de YouTube del 5. Esta y otras capsulitas que organizaron nuestros compañeros estudiantes participantes en este evento. Y ya, ahora sí sería todo. Muchas gracias, Karime. Y bueno, al respecto de estos cambios físicos que mencionaba Alicia, damos pie a la segunda pregunta, que versa al respecto de las ventajas adaptativas y evolutivas que tienen los organismos sociales. ¿Quieres comentarnos al respecto, Karime, de estas ventajas adaptativas y evolutivas que pueden tener algunos organismos sociales? Pues una de las ventajas, como ya mencioné hace ratito, precisamente es esta cuestión cooperativa y altruista, ¿no? Que en términos evolutivos fortalece la sobrevivencia y la reproducción de las especies sociales. Quizá una desventaja en este sentido podría ser la competencia interespecífica también en las especies sociales, pero yo creo que una de las mayores ventajas y una de las mayores características es precisamente la cooperación y el altruismo, que es una de las características más importantes en los organismos sociales. Y bueno, dejaría a mis compañeros que si quieren ahondar más en esta respuesta. Jaime, ¿quisieras compartirnos algo al respecto de estas ventajas? Sí, claro. Pues bueno, me parece que el ser morales, digámoslo así, pues sí implica, conlleva ciertas ventajas, ¿no?, para la sociedad, en el hecho de que permite una regulación ante situaciones que de otro modo, pues en una sociedad, si existe, obviamente dependiendo también del tipo de sociedad y de la especie, hay algunas que tienen jerarquías, donde algunos tienen ciertos privilegios, otros no, pero bueno, suponiendo en una especie en la cual haya una uniformidad no jerárquica, pues podría permitir una distribución más adecuada de los recursos o una búsqueda también de ¿cómo se llama? Pues sí, de poder que cada organismo pueda acceder a ciertas facilidades en la cuestión reproductiva o de alimentación o de supervivencia. Entonces, sobre todo esto, pues se da mucho en las sociedades, ¿no? Que se permite que exista una convivencia, por decirlo así, no estaba pensando en otra palabra, pero bueno, dejémoslo así. Se permite un desarrollo óptimo de estas sociedades que no necesita necesariamente de procesos cognitivos más allá pues por ejemplo, del aprendizaje social o de la eusocialidad, de la conducta prosocial. Entonces, creo que la conducta prosocial en ese sentido, pues sí resultaría adaptativa. Muchas gracias, Jaime. Alicia, ¿quieres comentar algo al respecto de lo que ya, o sumar algo a lo que han mencionado Karime y Jaime? Sí, muchas gracias. Bueno, al respecto en cuanto estas ventajas adaptativas
o evolutivas de vivir en grupo, hablando de grupo social, pues en general sabemos que, por ejemplo, nosotros vivimos en sociedad y nos confiere muchas ventajas vivir en sociedad. Una, pues, es que tenemos protección, ¿no? Obtenemos protección de nuestro grupo, podemos acceder o poder reproducirnos, por ejemplo, asegurar nuestro alimento. Esto dependiendo también de cada especie, ¿no? Y de cada grupo. ¿Por qué? Porque si volvemos a poner, yo pongo sobre la mesa, por ejemplo, este tema de los insectos sociales, en esta conducta altruista que ellos llevan a cabo, entonces, ¿cuál serían? Nos ponemos a pensar y nos podemos preguntar cuál sería su ventaja el hecho de vivir en grupo si no pueden, por ejemplo, reproducirse, ¿sí? Porque están sacrificando su propia reproducción para darle la ventaja en esta división de trabajo reproductiva, siendo en donde la reina es la que se reproduce y las obreras no. Ella sacrifica su propia reproducción, entonces, ¿cuál es el beneficio que le otorga a ella como individuo, por ejemplo, ¿no? Hablando como individuo. Sin embargo, estos sistemas son evolutivamente, digo, son asombrosos, porque a pesar de eso, estas colonias de individuos prosperan, ¿no? Prosperan y pues grandemente, ¿no? Enormemente. Tan así que yo considero, al menos desde mi punto de vista, no siendo antropocentrista, sino más bien viéndolo desde la parte de la especie, ¿sí? de la hormiga. En alguna ocasión habíamos estado discutiendo cuál era el animal más evolucionado o más avanzado cognitivamente. Y todos nos vamos y siempre pensamos en la parte antropocentrista, pues el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros razonamos, porque nosotros tenemos teoría de la mente, etcétera, 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 pero lo estamos viendo bajo nuestro propio, pues nuestro propio enfoque. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, un animalito tan pequeño como una avispa, como una abeja, como una hormiguita, al tener un aparato cognitivo tan pequeñito, pueda ser capaz de hacer, de producir procesos tan especializados, ¿no? Como hacer asociación, reconocimiento de patrones, reconocimiento incluso de conespecíficos, aprender a navegar, ¿no? En el espacio en el que viven, aprenden similitudes o diferencias entre colonias, etcétera, etcétera. Entonces, creo que las ventajas que le ha conferido a los, o que nos confiere vivir en grupo, es pues mantener nuestra especie, digamos, en este espacio, mantener a la especie. Y las desventajas, podría volver a decir, quizás en estos animales como individuos, pues sería sacrificar su propia reproducción, pero siempre es en pos de su grupo, ¿no? E incluso pudiera yo decir que hasta en los humanos, en los seres humanos, se puede llegar a ver esto, por ejemplo, en las familias, ¿no? Hay personas que deciden no tener familia, pero apoyan a su propia familia, apoyan a sus parientes, ¿no? A crear a la descendencia o a la próxima generación, digamos. Y ese es un tipo de ventaja evolutiva, ¿sí? Para mantener la descendencia, digamos. Muchas gracias, Alicia. Y bueno, al respecto de esto que nos comentaba Alicia de dejar a un lado esta perspectiva antropocentrista, es la siguiente pregunta que los compañeros querían abordar. Es si la capacidad de transformar la naturaleza es solamente una característica humana. Karime. No, sin duda muchos organismos sociales y no sociales transforman la naturaleza. Sin embargo,
podemos ver que muchos organismos sociales, precisamente, debido a la repartición de trabajo, la cooperación y la organización social que tienen, y bueno, ya lo mencioné, el trabajo cooperativo, modifican el ambiente. Es que no quiero decir como más, pero transforman el ambiente de una manera que beneficia al resto del grupo, ¿no? Porque el día que hablábamos en la noche sobre la estructura del conversatorio, me quedé pensando que, por ejemplo, las bacterias al inicio del origen de la vida transformaron la atmósfera terrestre. Sin embargo, las razones, o sea, más bien los motivos son egoístas, ¿no? Para sobrevivir. Una bacteria lo hace para su propia sobrevivencia, pero cuando hablamos de organismos sociales, lo hacen para el bien del grupo. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con todo lo que hemos estado hablando sobre la moral, ¿no? Si hay una cuestión de preocupación por el otro o por cuestiones de sobrevivencia de los otros o por protección de los otros, creo que ahí lo atraviesa un elemento moral muy importante que tienen muchos de los organismos sociales que podemos estudiar, ¿no? No solamente los humanos, sino incluso algunos insectos, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Gracias, Jaime. ¿Quieres ahondar al respecto de estas posibilidades de otros organismos? Sí, bueno, pues a mi parecer la modificación del ambiente, bueno, del nicho, digámoslo así, resulta, ahorita que lo menciona Karime, incluso en las bacterias, ¿no? Entonces me puse a pensar si más allá de ser una característica única de humanos, que evidentemente no es así, pues quizás sea una característica de los seres vivos en general, porque incluso algunas plantas llegan a modificar el entorno, llegan a liberar fitohormonas o algunas sustancias químicas que tienen un efecto en su entorno. Y entonces ya no estamos teniendo esta visión como antropocentrista, ¿no? Sino que la modificación del ambiente, pues, como menciona Karime, en los organismos tiene una función, digamos así, como egoísta, adaptativa, que permite a los organismos pues prosperar, desarrollarse en el ambiente en el cual viven. Sin embargo, justamente en los organismos sociales, pues esta modificación también, además de permitir el desarrollo del individuo por sí, también permite pues esta convivencia en el entorno social. Entonces creo que pues ya la respuesta totalmente pues es que sí, en otras especies sí existe modificación del ambiente, y en especies sociales pues se da este fenómeno en el cual va más allá de la modificación egoísta, por decirlo así. Gracias, Jaime. Alicia, ¿quisieras agregar algo al respecto de estas modificaciones cooperativas o de los organismos sociales? Definitivamente no solamente se encuentran en los seres humanos. Los organismos sociales no solamente interactuamos entre nosotros, ¿no? Hablemos desde un insecto hasta, bueno, todos los organismos, no solamente interactuamos entre individuos, sino que interactuamos con nuestro ambiente. Entonces, en esa interacción con nuestro ambiente implica conocimiento de este y manejo de este. Entonces, quizás, como dice Jaime, pudiera abordarse o pudiera pensarse que la modificación del ambiente o de la naturaleza por parte de los organismos, en principio quizás pudiese ser egoísta, puesto que yo como organismo estoy obteniendo un beneficio de manipular la naturaleza, sí, porque quizás me confiere un beneficio, no sé, para mi reproducción, para mi permanencia, para mi protección, llámese el organismo que se llame, ¿no? Entonces, creo que es parte de las interacciones que nosotros tenemos con la naturaleza, es conocerla, es manejarla y modificarla para nuestro beneficio. Eso es irrefutable, ¿no? Muchas gracias, Alicia. Y bueno, con estas tres preguntas cerramos un poco el diálogo al respecto de
el cerebro en otros organismos sociales, y damos apertura a las preguntas, que hay varias aquí en el chat. Algunas van dirigidas, pero yo quisiera hacerlo abierto más bien a todos los participantes, y voy a tratar de unir algunas que me parece que pueden ser contestadas o pueden ser respondidas de manera conjunta. Y la primera, que es al respecto de algo que también ya charlaron aquí, y creo que sí es la que da inicio al debate, es, pregunta Agustín, si necesitamos definir bueno o malo para poder evaluar ciertas acciones como buenas o malas. Y quisiera vincularla con una pregunta que hace el doctor Germán al respecto de si cuando decimos que algo es moral, es porque necesariamente hay algo inmoral. ¿Qué sería moral y qué inmoral? ¿O qué sería bueno y qué sería malo? ¿Y para qué serviría esta definición de lo bueno, lo malo, lo moral y lo inmoral? Bueno, ¿puedo hacer una intervención? Sí, claro, adelante, Gaby. Gracias. Justo estaba pensando con las preguntas que nos hacían en el chat, ¿no? Sobre, y con lo que han ya elaborado los compañeros sobre estas capacidades sociales, incluso en insectos, ¿no? A mí, la verdad, me sorprende bastante. Estoy también aprendiendo un poco de eso y justo pensaba recientemente en eso. No sé qué tan acertado puede ser pensar que, como otras conductas, la moralidad pueda ser entendida como especie específica, ¿no? No sé si sería como aventurarlo demasiado, pero pienso que eso nos podría dar como un panorama amplio, ¿no? En torno a la moralidad, y ya no solo, y también rompiendo precisamente con este esquema antropocéntrico del que tanto se ha hablado aquí, ¿no? No podemos comparar las pautas morales humanas con las de otros animales no humanos, ¿no? Entonces, creo que a mí por lo menos me queda ahorita esta duda, que tal vez me gustaría también que los compañeros me dijeran sobre esto. Pienso que esa podría ser una aproximación certera a las conductas de otros animales, las conductas morales de otros animales, y ya rompiendo con este esquema de moralidad, incluso en términos estrictamente normativos, ¿no? Y sobre definir bien y mal, pues precisamente viene con lo que acabo de plantear. Creo que sí, precisamente necesitaríamos atisbar qué estamos entendiendo como algo bueno, malo o moral, inmoral, que es un paso que considero que se debe hacer con mucho cuidado, ¿no? Precisamente lo que comentábamos hace un momento y lo que definía Jonathan también como esta falacia naturalista, ¿no? Entonces, esos problemas de definición creo que se deben seguir tratando ya a la luz de todas estas ampliaciones en torno al concepto de moralidad. Muchas gracias, Gaby. Adelante, Karime. Yo creo que para definirlo tendríamos que ver caso por caso, porque tendría que ver con los códigos de conducta, no solamente de la especie, sino del grupo social que estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, ahorita pensaba en estos monos que tienen una estructura jerárquica, ¿no? En donde los monos con mayor poder social, por ejemplo, tienen acceso a los frutos más frescos, mientras que los monos que están más abajo en la jerarquía solamente pueden accesar a los frutos que los monos de arriba tiran, ¿no? Y entonces no es bueno que ellos intenten subir porque recibirán una paliza. Entonces yo creo que tiene que ver, esta definición la podemos hacer caso por caso, y eso también nos ayudaría mucho a tratar de comprender los componentes morales de cada grupo que estemos estudiando. Sí, Jonathan, te escuchamos. Gracias. Sí, bueno, por ahí va mi comentario, por lo que plantea Karime. Creo que es sumamente difícil elaborar una definición de estos conceptos de lo bueno y lo malo, por un lado. Por otro lado, pues parece que sigue siendo tarea de la filosofía en términos conceptuales, pues, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Karime en que habría que ir caso por caso, porque, y una pista, pues, para irnos acercando, tiene que ver con qué tipos de conductas
son asimiladas por el grupo social de cierta forma, pues, como lo planteaba la propia Karime, ¿no? Y estas pistas de las que hablo tienen que ver, por un lado, con el sacrificio, por ejemplo, en el sentido de que no somos la única especie que renuncia a ciertos beneficios en favor de los otros. Ya se veía esto en las cápsulas, por ejemplo, de las que hablaba Karime hace un momento, sino que tiene que ver también con con el reconocimiento de ciertas conductas. Por ejemplo, hay ciertos primates que acicalan a otros, les quitan los parásitos durante un rato y luego se ponen ellos para recibir el mismo favor del otro, ¿no? Entonces, si el otro, en lugar de corresponderle, simplemente se da la vuelta y se va, entonces ese ejemplar en concreto va a empezar a ser segregado, rechazado por el grupo. Y esto le va a restar posibilidades de supervivencia y de reproducción, y es así como la selección natural va eligiendo, por decirlo de alguna forma, a los sujetos que tienen conductas más prosociales, ¿no? Por otro lado, tenemos la cuestión de que hay ciertas conductas que en el caso de los humanos ya traemos de factura en términos biológicos, pues una tendencia a ellas, y que lo que hacemos luego es instituirlas en términos culturales. Estoy pensando, por ejemplo, en el incesto, ¿no? Que el incesto tiene desventajas evolutivas, y luego lo que hacemos es convertirlo en algo tabú y en algo penado moralmente, pues, ¿no? A través de la estructura cultural de cada grupo, pues. Entonces, ante la pregunta de ¿para que haya algo moral tiene que haber algo inmoral? Yo creo que sí, y esto lo decide cada grupo social de cada especie, pues, en términos de, por un lado, el reconocimiento de ciertas conductas, y por otro lado, el rechazo de ciertas conductas a través del castigo, pues, o de la segregación, ¿no? Muchas gracias, Jonathan. Si otro de los expositores no va a ahondar sobre esta pregunta, me gustaría pasar a plantear un par más. Preguntaba también el doctor Germán, y al respecto de lo que ahorita exponían algunos de ustedes, si son suficientes la prosocialidad y la cooperación para que evolucione la moral. Dice, si fuera suficiente, las abejas y las hormigas, que son altamente cooperadoras y prosociales, ¿presentarían moral o solo son necesarias pero no suficientes? Y otra pregunta ligada a esta que nos realizaron a través de Facebook es si los comportamientos colectivos en animales no humanos como la colaboración se pueden considerar como un comportamiento moral, que bueno, es similar a la pregunta anterior. No sé si alguno de ustedes quiere dar respuesta a este par de preguntas. A ver, bueno, me gustaría comentar algo al respecto. Pues yo creo que en cuanto a la primera pregunta, si es la prosocialidad y la cooperación algo necesario o suficiente, digo, esto igual ya es una opinión personal, pero a mi parecer serían elementos necesarios para que se establezca una moralidad. Sin embargo, quizás no serían suficientes, ya que vuelvo a lo mismo que comentaba hace rato, pues si vemos a la moralidad ya como un conjunto de normas o de conductas que permiten regular a una sociedad, pues vaya, la prosocialidad y la cooperación, claro que nos aportan elementos importantes para que se pueda llevar a cabo esta convivencia. Sin embargo, bueno, más allá de la prosocialidad, pues creo que también, por ejemplo, lo que mencionaba de la aversión a la injusticia, del aprendizaje social, vaya, hay más cuestiones, yo diría que le harían falta más allá de la prosocialidad, que claro, la prosocialidad involucra también estos aspectos de aversión a la injusticia, por ejemplo, pero no sé, yo ahí diría que le hace falta un poco más. No sé si me atrevería yo a dotar, por ejemplo, a los insectos sociales de estas cualidades. Sin embargo, bueno, eso
vaya, es algo interesante, que creo que vale mucho la pena estudiar para ahondar más a detalle, y me gustaría también conocer la opinión de mis compañeros. Adelante, Jonathan. Gracias, Pedro. Bueno, la pregunta me parece muy interesante, ¿no? Yo, o sea, mi postura sería que sí es suficiente, pues. Sobre todo si lo pensamos en términos no esencialistas, sino en términos de grados, ¿no? Es decir, si nos ponemos esencialistas, entonces habría que decir que solamente los seres humanos somos una especie moral, pues, y que es lo que desde la tradición filosófica se ha sostenido durante mucho tiempo. De hecho, se ha utilizado la moral como diferencia ontológica, ¿no? Entre la especie humana y las demás, en ese afán, digamos, antropocéntrico que tenemos de necesariamente distinguirnos de las demás especies, ¿no? Entonces, a lo que algunos usan el argumento de que somos los seres racionales, a diferencia de los demás, o somos los seres con lenguaje, a diferencia de los demás, etc. Algunos sostienen que lo que nos distingue de los otros animales es la moral, es la capacidad de conocer el bien y el mal, que por lo visto, dado que ninguno nos hemos animado a decir qué son el bien y el mal, pues parece que no tiene fundamento esta idea, ¿no? Entonces, yo creo que habría que posicionarnos frente a dos extremos, ¿no? Hace un momento se hablaba de que asignarles o calificar ciertas conductas en otras especies como morales sería como una suerte de antropomorfismo, o sea, antropomorfizar la conducta animal, ¿no? Pero yo creo que por otro lado no hacerlo, es decir, identificar conductas en otras especies análogas a las nuestras y no calificarlas como conductas morales sería antropocéntrico, ¿no? Es decir, asumir que solamente nosotros somos capaces de eso. Entonces yo diría que si concebimos la moral, la diferencia moral que hay entre el ser humano y otras especies como una diferencia no esencial sino de grados, entonces creo que sí serían suficientes las conductas prosociales para hablar de moral, de conducta moral, ¿no? ¿Alguno quisiera ahondar en esta pregunta? Esta respuesta que da Jonathan me parece que da respuesta a una pregunta que hace la maestra Aurea también al respecto de si darle atributos morales a los animales es antropomorfizarlos, ¿verdad? Bueno, ya quisiera cerrar con las preguntas del público al respecto de a lo mejor que cada quien puede abordar desde los estudios que está realizando. Y dice que ¿qué funciones cognitivas se involucra en el fenómeno del juicio moral? Adelante, Jonathan. Bueno, perdón por tanta participación, pero creo que esa pregunta está dirigida a mí, ¿no? Al menos eso asumo. Bueno, en términos de procesos cognitivos o de funciones cognitivas, desde el modelo en el que yo estoy trabajando, que es el de Joshua Green, es un modelo del procesamiento dual del juicio moral, ¿no? Por lo que les comentaba hace rato, dependiendo de si los dilemas son personales o impersonales. Y este modelo de Joshua Green tiene su base en la idea de este procesamiento dual, es decir, de que hay dos tipos de procesos. Esta propuesta es de Kahneman, ¿no? En su texto famosísimo de pensar rápido, pensar lento, o al revés, no me acuerdo, que tiene que ver con que hay ciertos procesos cognitivos que son controlados, que son conscientes, explícitos, es decir, que hacemos de manera deliberada. Por ejemplo, hacer una suma o cualquier operación aritmética, o planificar las vacaciones, etcétera. Es decir, procesar de manera explícita, consciente y deliberada información, ¿no? Pero por otro lado hay otro tipo de procesos dentro del cual se incluyen un montón
que serían procesos cognitivos más bien automáticos, ¿no? O sea, como los reflejos o como sentir aversión hacia un olor, pues, etcétera, ¿no? Entonces, desde el modelo en el que yo estoy trabajando, podríamos pensarlo en estos términos, ¿no? Hay dos tipos de procesos y estos dos tipos de procesos se utilizan para determinadas situaciones morales, porque lo que se ha visto desde este modelo es que no todas las situaciones morales activan las mismas áreas cerebrales, por lo tanto no todas las situaciones morales promueven el mismo tipo de procesos, ¿no? Gracias, Jonathan. Gaby, habías levantado la mano hace ratito al mismo tiempo que Jonathan. Si quieres participar, Gaby, por favor. Sí, gracias. Estaba pensando en dos también, como para no acaparar ahorita el diálogo. Estaba pensando precisamente en que algo importante en la valoración de estos juicios sería la valoración del costo-beneficio, ¿no? Los costos-beneficios de algunas prácticas, pues sí, algunas prácticas sociales o de interacción. Entonces, justo esta capacidad cognitiva me parece bastante relevante para saber, pues justo discernir entre qué es lo que vamos a poder, digamos, aportar entre nuestras acciones, ¿no? Entonces, esta capacidad de discernir entre los costos y los beneficios me parece fundamental. Y otra sería el reconocimiento de los otros, ¿no? Esto que llamamos esa capacidad de distinguir entre amigo o comida, ¿no? Entonces, justo esas capacidades como de colaboración, de saber, digamos, como redes, también podrían ser redes incluso altruistas, me parece algo fundamental. Entonces, yo me quedaría para hacer corta la intervención con esas dos, costos-beneficios y la capacidad de discernir entre alguien que coopera contra alguien que compite. Muchas gracias, Gaby. Y Karime, adelante, por favor. Pues precisamente retomando lo que dice Gaby, mi participación iba en ese sentido. Yo creo que todos los procesos que tienen que ver con cognición social están implícitos en esta cuestión moral, ¿no? Como lo dice Gaby, ¿no? El reconocimiento del otro, la cooperación, la colaboración, la organización social, y también yo creo que la memoria es importante porque si estamos hablando de que hay ciertas reglas implícitas en cada grupo, también yo creo que es una característica importante que se tiene de cognición, que se tiene que entender en este tema. Muchas gracias. Me parece que, bueno, en general el diálogo, como las respuestas que han dado a las preguntas, nos han ayudado a entender también de manera muy compleja estos fenómenos. Ya solamente para finalizar y a manera un poco de cierre que pueda realizar cada uno de los participantes, plantearíamos la pregunta de qué implicaciones consideran ustedes que tiene tanto el estudio de la moral como el estudio del comportamiento social en otros organismos, y a lo mejor ahí si quieren comentarnos algo al respecto de lo que están desarrollando cada uno en sus estudios y qué expectativas tienen de lo que va a aportar. Si quieren lo vamos haciendo más o menos como participamos en las sesiones. Iniciamos con Gaby y después continuamos con Jonathan y enseguida con los compañeros del siguiente bloque, Karime, Jaime y Alicia. Gracias. Bueno, el tema de la moral en la filosofía, como hemos dicho, es un tema clásico y ampliamente trabajado, pero yo creo que esta reformulación da una oportunidad a la filosofía también a trabajar ya más cercanamente con la ciencia, ¿no? A veces nosotros creemos que son paradigmas como incompatibles y puede que sí lo sean, precisamente porque los conceptos son muy lejanos. Pero entonces, cuando empezamos a tomar este tipo de consideraciones, podemos ya bien hacer como un trabajo más homogéneo y muy rico. Yo, igual que Jonathan, creo que la filosofía es fundamental en las conceptualizaciones y además de la pura filosofía, que sea una claridad conceptual necesaria
desde la filosofía, por ejemplo, y que pueda irse abonando a distintos paradigmas de estudio. Entonces, creo que precisamente este fenómeno o estudiar en torno a la moral sienta como estas pautas de trabajo un poco más interdisciplinario y bueno, es un enfoque que a mí me agrada muchísimo y que creo que puede aportar para, no solo para la filosofía, sino para otras áreas. Entonces, sí, yo invitaría también si hay algún compañero filósofo aquí que se aventure, ¿no? Que pueda hacer esta crítica conceptual fuerte que es bastante necesaria en la filosofía. Y con eso me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Jonathan. Gracias. Bueno, quisiera decir un montón de cosas sobre esta pregunta porque me parece fundamental, ¿no? Pero me voy a quedar con una cuestión nada más que tiene que ver con la resistencia que hay por parte de la filosofía, por un lado, y sobre todo por parte de las ciencias sociales, a escuchar pues, los planteamientos de las neurociencias sobre la cuestión de lo social, ¿no? De hecho, existe por ahí la disciplina que se ha venido llamando neurociencias sociales, ¿no? Y sobre todo esa resistencia pues, que hay tiene que ver con lo que mencionaba hace rato, ¿no? Con una especie de prejuicio en términos de que se asume desde las ciencias sociales que los planteamientos desde las neurociencias serían planteamientos biologicistas, deterministas, y que terminarían justificando ciertas acciones o ciertas conductas que se pretenden erradicar, ¿no? Como el racismo, por ejemplo, como la discriminación, etcétera, que tienen explicaciones desde la biología, pues. Sin embargo, yo invitaría yo que estudié filosofía, pues, y que he estado metido en el rollo más de las humanidades, y ahora estoy acá de este lado, invitaría a la escucha, ¿no? En el sentido de que no necesariamente va por ahí la cuestión, sino que escuchar a las neurociencias nos ayudaría a entender un montón de cosas que tal vez desde las ciencias sociales no estamos entendiendo bien, y no quiere decir que se vayan a justificar cierto tipo de conductas o de formas o de estructuras sociales, sino que precisamente entenderlas y entender cuáles son sus fundamentos biológicos nos pueda arrojar luz acerca de cómo resolverlos cuando adquieren la forma de problemas, ¿no? Y ese sería mi comentario. Muchas gracias, Jonathan. Karime. Pues desde mi experiencia, yo creo que la moral es una palabra clave que está presente en muchas de las tesis, al menos del Laboratorio de Socioneurobiología del 5, que son tesis bien diversas, pero que es una palabra que aparece continuamente, ¿no? Y que yo creo que entender los componentes de la moral, como ya lo decía Jonathan, desde diferentes puntos de vista, porque además es un reto de las ciencias cognitivas, y de hecho es un objetivo del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, hacer una ciencia transdisciplinaria. Pero eso en ocasiones, precisamente por lo que comentaba Jonathan, a veces es complicado, ¿no? Como sacar de la trinchera cada una de las ciencias para tratar de amalgamar el conocimiento. Entonces, esto sin duda, como le está mencionando el doctor Germán, ahorita es un tópico totalmente interdisciplinar, y yo creo que nos podemos llevar todos esa tarea, ¿no? Si estamos hablando de neurociencias o de ciencias cognitivas, tomar en cuenta que podemos tomar varias cosas de diferentes ciencias para encontrarle una explicación mucho más integral. Entonces, pues concuerdo completamente con mis compañeros que me antecedieron, y sin duda la moral, como les mencionaba, es un tema que está presente en muchas de las tesis, al menos de laboratorio, ¿no? Ahora que estamos ya conversando con algunos de ustedes, también vemos que es algo en común. Por ejemplo, en mi tema de tesis, que es el comportamiento proambiental humano, pues sin duda la moral tiene mucho que ver, ¿no? Y va a formar parte del modelo que voy a proponer para comprender un comportamiento que además es bien complejo en los humanos, ¿no? Entonces, pues sin duda, un tema totalmente interdisciplinar, y abrirnos al diálogo con las otras disciplinas para enriquecer lo que ya tenemos, sin duda
fortalecería mucho el conocimiento que se está generando. Muchas gracias, Karime. Jaime, ¿quieres decir algunas palabras para concluir? Sí, claro. Pues igual, concuerdo con mis compañeros. Me parece que este tipo de preguntas son muy importantes. Abordarlas desde la interdisciplina, pues nos permite ver diferentes enfoques, ¿no? Que, pues si bien es necesario la purificación conceptual de la filosofía, pues también son necesarias las evidencias empíricas de las neurociencias, de otras ciencias, incluso de las ciencias sociales, también los aportes que se tienen dentro del contexto humano, pues nos permiten también ubicar ciertos elementos que posteriormente en protocolos o paradigmas que se pudieran extrapolar con mucho cuidado, obviamente, pero a otras especies, pues nos permitirían ubicar justamente estos mecanismos, estos elementos que compartimos, más allá de buscar las diferencias, pues justo lo que comentaba mi compañero Jonathan, ¿no? Pues ver estas cosas, estas similitudes que presentamos con otras especies, estos bloques que construyen lo que llamamos moralidad. Y pues como mencionaba Darwin, ¿no? Que encontramos que estas diferencias no son de clase, sino de grado. Entonces esto nos permite quizá expandir nuestro concepto de moralidad e incluso podríamos llegar a expandir nuestro círculo moral hacia otras especies, que también eso pues ya da para mucho más que hablar, pero quizá también al haber otras especies que pudieran tener este tipo de comportamientos, pues pudiéramos quizá cambiar nuestro paradigma o nuestra manera de pensar o de tratar a estas otras especies, que bueno, eso ya sería cuestión de otra conversación. Muchas gracias, Jaime. Ya nos resta solo la participación de Alicia para terminar con este conversatorio. Alicia, si nos quieres comentar qué piensas al respecto de las implicaciones de estos estudios. Muchas gracias. Pues sí, para finalizar, yo lo único que quisiera abonar es uno, que concuerdo con el hecho de que estos temas tienen que abordarse desde la transdisciplina, dejar como el ego de cada disciplina, ¿no? También dejar de antropomorfizar el conocimiento. Para mí siempre eso es como yo que estudio esta parte de los animales sociales, dejar de quizás o intentar más bien entender estas conductas de interacciones sociales y morales desde la perspectiva humana, sino más bien siempre desde el aspecto de la especie en la que nosotros estamos estudiando, porque pues cada uno tiene un contexto social diferente, un contexto ecológico diferente, un contexto evolutivo diferente. Entonces, con respecto a esto y de la importancia del estudio de estos animales, claro, de los animales sociales, perdón, en este caso, claro que es muy importante. Como dijo Karime, en el laboratorio la moralidad prevalece en el estudio de diferentes enfoques y creo que los insectos sociales al menos son un excelente modelo para estudiar cómo se generan cómo se genera una sociedad, las interacciones entre esa sociedad y un atisbo también, ¿por qué no?, de estas conductas altruistas y morales que pudiesen encontrarse, pero vuelvo a repetir, siempre desde el enfoque de la especie y no antropomorfizarla. Muchas gracias, Alicia. La verdad ha sido un conversatorio muy interesante, lo comentan Jackie y los compañeros que están también como auditorio. Les agradezco a todos los que han seguido el conversatorio, a los expositores que, bueno, la verdad me ha gustado mucho y me impresionan los trabajos que todos están realizando y qué padre que ha habido una primera conversación también entre los alumnos de un posgrado y de otra institución. Me parece que también eso lo ha enriquecido bastante. Y bueno, no me queda más que agradecerle a todos
las preguntas que nos hicieron interesantísimas y muchos comentarios también que vertieron ahí en el chat, que también han sido muy enriquecedores. Bueno, pues con esto me parece que llega a su fin las actividades para el día de hoy, nada más de la Semana del Cerebro, y mañana continúan. Entonces quiero dejar en el uso de la voz a alguno de los organizadores para cerrar las actividades de este día y nos inviten a participar el día de mañana en el resto de las actividades. Muchas gracias, me despido. Muchas gracias, Pedro. Pues el día de mañana los esperamos igual a las 9 de la mañana para seguir con las mesas. Tenemos otras 2 mesas más. Y en la tarde tenemos también talleres lúdicos para niños. Estos no se transmiten en Facebook ni se comparte el link debido a que pues es trabajo con niños y se cuida su integridad. Pero también tenemos una actividad de cine debate organizada por estudiantes también. Se debatirá sobre el show de Truman y de Peter Weir e Instinto. Entonces, ahí para que estén conectados. Desconozco si va a ser a través de este mismo link. No sé si Agustín, que está por ahí, nos pueda compartir esa información. Hola, Karime, muy buenas noches. Sí, en efecto, va a ser por el mismo link. Ok, entonces por acá nos veremos en el cine debate y además vamos a tener también la premiación del concurso de microcuento en dibujo, que también es una actividad organizada por estudiantes de posgrado. Entonces, pues los esperamos durante la jornada del día de mañana y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Bravo, gracias, gracias, queridos. Estupendo conversatorio, felicidades. Los esperamos mañana. Muchas gracias, doctor, por la colaboración, por invitarnos. Gracias. Felicidades, Pedro. Excelente moderación. Felicidades. Gracias. Hasta luego.